Buenas tardes, en la ciudad de San Luis Potosí, siendo las 13 horas del día de hoy, 13 de abril de 2021, da inicio la presente sesión pública a distancia del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí, a la que fuimos convocados previamente. Le solicito a la Secretaria General de Acuerdos haga constar la existencia del quórum legal. Con su permiso, magistrada presidenta, hago constar que en la presente sesión pública a distancia que se lleva a cabo en la modalidad de videoconferencia, se encuentran presentes usted, la magistrada Yolanda Pedrosa Reyes y enlazado el magistrado Rigoberto Garza de Lira, quienes integran el pleno de este tribunal, por tanto, en términos del artículo 18 de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí, hay quórum para sesionar válidamente. De igual forma, hago constar que se encuentran presentes y enlazados las y los secretarios de estudio y cuenta de las ponencias que intervienen el día de hoy. Gracias, secretaria. Verificado el quórum, se declara abierta la sesión y válido los acuerdos que aquí se tomen. Secretaria, por favor, informe sobre los asuntos listados para análisis y resolución. Con su autorización, magistrada presidenta, los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública son los siguientes. Número 1. A propuesta del magistrado Rigoberto Garza de Lira, proyecto de resolución del expediente TESLP, /RR, /31, /2021. Número 2. A propuesta de la magistrada Yolanda Pedrosa Reyes, proyecto de resolución del expediente TESLP, /RR, /34, /2021. Punto número 3, a propuesta de la magistrada Denise Adriana Porras Guerrero, proyecto de resolución del expediente TESLP, /JDC, /60, /2021. Punto número 4, a propuesta de la magistrada Denise Adriana Porras Guerrero, proyecto de acuerdo plenario de cumplimiento de sentencia del expediente TESLP, /JDC, /53, /2021. Punto número 5, a propuesta de la magistrada Denise Adriana Porras Guerrero, proyecto de resolución del expediente TESLP, /RR, /21, /2021. Y punto número 6, a propuesta de la magistrada Denise Adriana Porras Guerrero, proyecto de resolución del expediente TESLP, /RR, /40, /2021. Dichos expedientes forman parte del índice de este tribunal con nombres de promoventes y autoridades responsables que se precisan en la convocatoria y en el aviso de sesión publicado en los estrados de este órgano jurisdiccional de conformidad con lo previsto en el artículo 28 del reglamento interno. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistrada. Gracias, secretaria. Magistrados, a consideración la lista de asuntos. Si están de acuerdo con ella, a favor de manifestarlo en votación económica. Gracias. Por favor, haga constar el resultado de la votación, secretaria. Magistrada presidenta, le informo que la lista de asuntos fue aprobada por unanimidad de votos. Gracias. Una vez aprobada la lista de asuntos, se procede al análisis del primero de ellos, identificado con la clave TSLP-RR-31-2021. Está a cargo de la ponencia el magistrado Rigoberto Garza de Lira, por lo que se le cede el uso de la voz. Perdón, gracias. Muy bien, si no tiene inconveniente, lo haremos. Déjeme ver, ubicarme en el Legilita, cuenta por conducto de la licenciada Gabriela López Domínguez. Gracias. Adelante, secretaria, por favor. Buenas tardes, señora magistrada presidenta, señora magistrada, señor magistrado. Con su autorización procedo a dar cuenta del expediente TSLP, /RR, /31, /2021. De la lectura integral del escrito de demanda del juicio de revisión, se advierte que el acto impugnado expresado por el promovente descansa esencialmente en que considera que la procedencia de la fórmula de regiduría de mayoría relativa que favorece a la ciudadana Andrea Hernández Salinas violenta el principio de equidad y de igualdad en la contienda electoral. Toda vez que la funcionaria citada no se separó de sus funciones 90 días antes de la elección, ya que funge actualmente como directora del Departamento de Asuntos Sociales del Honorable Ayuntamiento del municipio de Xilitla, San Luis Potosí. En el caso concreto, el juicio de esa autoridad constituye una contravención en detrimento de la ciudadana Andrea Hernández Salinas a su derecho a ser votado, al establecer la aplicación lisa y llana del artículo 118 de la Constitución local, en el que fundamenta el promovente el motivo de su agravio, pues el cargo que ostenta esta no gravita en los supuestos de dicho ordenamiento. El accionante considera que le genera agravio también la candidatura del diverso candidato a la presidencia municipal de la planilla de mayoría relativa presentada por el Partido Movimiento de Regeneración Nacional Morena del municipio de Xilitla, San Luis Potosí, el ciudadano Humberto Márquez Plasencia, ya que este incumple con los requisitos de elegibilidad para la procedencia de su registro,
toda vez que a decir del actor se encontraba participando en dos procesos internos de manera simultánea, es decir, en el proceso interno del Partido Revolucionario Institucional y en el partido político del Movimiento Regeneración Nacional. En el presente caso se advierte que no existió una concurrencia de actuaciones toda vez que en los plazos de registro se habilitaron de manera indistinta entre ambos partidos respecto a la fecha de emisión del dictamen de procedencia por parte de la Comisión Estatal para la postulación de candidaturas del PRI. Es claro que habiéndose decretado el 14 de febrero de la presente anualidad y al haber sido declarada improcedente la postulación del ciudadano Humberto Márquez Plasencia y habiendo finalizado el referido proceso, bien pudo buscar el registro en Morena, pues dicho proceso de postulación y registro ante este partido transcurrió del 22 al 28 de febrero del año en cita. Por tanto, no hubo concurrencia de fechas. En consecuencia, no son coincidentes las etapas mencionadas de ambos partidos políticos. Es la cuenta, señor magistrado, señor magistrado. Gracias, secretaria magistrada. Magistrado, su consideración del proyecto de la cuenta. Si alguien desea hacer uso de la voz. No, presidente, gracias. Gracias. De no ser así, le solicito por favor a la secretaria general de acuerdos tome la votación correspondiente. Claro que sí, magistrada, tomo la votación respectiva. Magistrada Adriana Porras Guerrero. Con la cuenta. Magistrado Rigoberto Garza de Lira. Con la cuenta. Magistrada Yolanda Pedrosa Reyes. A favor. Magistrada Presidenta, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias. Le solicito a la secretaria de estudio y cuenta de lectura de los puntos resolutivos. En razón de lo antes expuesto, lo cual se encuentra debidamente apoyado en todas y cada una de las disposiciones legales invocadas en el ejercicio de la jurisdicción y potestad delegada del mandato constitucional de ese tribunal, se resuelve. Primero, este tribunal electoral es competente para conocer el recurso de revisión de SLP diagonal RR diagonal 31 diagonal 2021 interpuesto por el ciudadano Alejandro Pérez Zúñiga. Segundo, el ciudadano Alejandro Pérez Zúñiga tiene personalidad y legitimación para interponer el presente recurso de revisión. Tercero, los agravios vertidos por el ciudadano Alejandro Pérez Zúñiga resultaron infundados en términos de los considerandos séptimo y octavo de la presente resolución. Cuarto, se confirma el dictamen de registro de planilla de mayoría relativa y lista de candidatos a regidurías de representación proporcional del partido político Movimiento de Regeneración Nacional de fecha 21 de marzo de 2021, emitido por el Comité Municipal Electoral de Jibica, San Luis Potosí, declarando válido y legítimo. Quinto, notifíquense la presente resolución en forma personal al actor y a los terceros interesados en su domicilio proporcionado y por oficio a la autoridad responsable. Sexto, cumplimiento del dispuesto en los artículos tercero, fracciones 13ª, 14ª y 15ª, 41, fracción cuarta y por analogía. El artículo 23, fracción tercero de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, se hace el conocimiento de las partes que la resolución pronunciada en el presente asunto, una vez que haya causado estado ejecutoria, estará a disposición del público para su consulta cuando así se solicite conforme al procedimiento de acceso a la información. En la cuenta, señora magistrada, señor magistrado. Gracias, secretaria. Magistrado, nuestra consideración, los puntos resolutivos. Si alguien desea hacer alguna consideración. Ninguno, presidenta, perdón. Gracias. De no ser así, por favor, secretaria, proceda al punto. Proseguimos con el segundo de los proyectos listados y ratificados con la clave ECLP, diagonal RR, diagonal 34, diagonal 2021. Está a cargo de la ponencia de la magistrada Yolanda Pedrosa Reyes, por lo que se le cede el uso de la voz. Buenas tardes, gracias, magistrada. Se dará cuenta por conducto del licenciado Francisco Ponce Muñiz. Adelante, secretario. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrado, se da cuenta con el proyecto de resolución del recurso de revisión 34 diagonal 2021 del listado para esta sesión. En el caso, el partido Fuerza por México impugnó el dictamen del Comité Municipal de Ciudad del Maíz de fecha 21 de marzo de 2021 que declara la improcedente el registro de la lista de candidatos de representación proporcional propuestos para la integración del ayuntamiento citado para el proceso electoral 2020-2021 en curso. La ponencia propone confirmar el dictamen impugnado, ya que los errores de congruencia y motivación señalados por el recurrente no revisten la gravedad suficiente para revocar dicho dictamen, porque de su contenido se advierte que contiene los fundamentos y motivos suficientes para dar sustento a la improcedencia del registro. Ello en razón de que, aun y cuando el Comité Municipal no utilizó las columnas no señaló y no presentó en la requisición de información y documentos de registro, de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, la palabra sí denota una aseveración terminante, en tanto que la palabra no expresa negación o denota la inexistencia o lo contrario de lo designado por la voz a la que precede o la ausencia de lo expresado por ella.
De tal guisa, si el comité utilizó la palabra no en la columna sí presentó, gramaticalmente se entiende que el solicitante del registro no presentó el documento relativo. Partiendo de esta base, de la lectura integral del dictamen, se logra advertir con claridad que se negó el registro debido a que el partido recurrente no proporcionó la información ni acompañó la solicitud de documentos requeridos para dar cumplimiento a los requisitos de registro establecidos en los artículos 303 y 304 de la Ley Electoral, así como los artículos 10, 13, 16 y 21 de los lineamientos para el registro de candidaturas a cargos de elección popular para el proceso electoral 2020-2021. Aunado a ello, se razona en el proyecto que, contrario a lo sostenido por el promovente, tal determinación no afecta injustificadamente el derecho a ser votado de las personas postuladas, pues de acuerdo a los precedentes invocados en el mismo proyecto, el derecho político electoral a ser votado es de base constitucional y de configuración legal, en cuanto a que la ley establece las calidades, circunstancias, condiciones, requisitos y términos para su ejercicio por parte de los ciudadanos. En tal virtud, el principio pro persona no puede ser invocado como solicita el partido promovente para eximirlo del cumplimiento de tales requisitos establecidos, como se ha establecido en los artículos 303 y 304 de la Ley Electoral del Estado, ni siquiera sobre texto de establecer una interpretación más amplia o extensiva que aduzca, ya que en modo alguno el principio puede ser constitutivo de derechos alegados o dar cabida a interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de estas, porque al final es conforme a estas últimas que debe ser resuelta las controversias planteadas. Es la cuenta. Gracias, secretario. Magistrada, magistrado, nuestra consideración del proyecto de la cuenta, si alguien desea hacer uso de la voz. No, presidenta, gracias. No, magistrado. Gracias. De no ser así, por favor, secretario general de acuerdos, toma la votación correspondiente. Con su autorización, presidenta, tomo la votación respectiva. Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. Con la cuenta. Magistrado Rigoberto Garza de Lira. Con la cuenta. Magistrada Yolanda Pedrosa Reyes. A favor. Magistrada presidenta, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias. Habiéndose aprobado la resolución, le pido al secretario de Estudio y Cuenta de lectura de los puntos resolutivos. Con su autorización, magistrada presidenta, doy lectura de los puntos resolutivos propuestos. Primero, este Tribunal Electoral del Estado es competente para conocer y resolver el presente medio de impugnación. Segundo, se confirma el dictamen del Comité Municipal Electoral de Ciudad del Maíz, San Luis Potosí, de fecha 21 de marzo de 2021, que declara improcedente el registro de la planilla de mayoría relativa y lista de candidatos a regidores de representación nacional propuesta por el partido Fuerza por México para la integración del ayuntamiento del citado municipio para el proceso electoral 2020-2021 en curso. Lo anterior por las razones expuestas en el considerando 4 de la presente resolución. Tercero, con fundamento en lo dispuesto por los artículos tercero, fracción 37 y 84, fracción 43 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, se hace el conocimiento de las partes que la versión pública de la sentencia que se pronuncia en el presente asunto quedará a disposición del público a través de su página web oficial, de conformidad con lo precisado en la parte considerativa 6 de la presente resolución. Cuarto, notifíquese personalmente al partido recurrente y por oficio adjuntando copia certificada de la presente resolución al Comité Municipal de Ciudad del Maíz a través del Consejo Estatal Electoral de Participación Ciudadana de San Luis Potosí, de conformidad con lo establecido en la parte considerativa 6 de esta resolución. Es la cuenta. Gracias, secretaria. A nuestra consideración los puntos resolutivos, magistrada, magistrado, si alguien desea intervenir. Con los mismos. Bien, gracias. De no ser el caso, por favor, secretario, proceda al engroso. En tercer lugar, tenemos el proyecto de resolución identificado con la clave TSLP, /JS, /60, /2021. Está en la ponencia de una servidora, por lo que se le cede el uso de la voz a la licenciada San Juana Jaramillo Infante. Adelante, secretaria, por favor. Buenas tardes, magistradas, magistrado. Con su autorización me permito dar la cuenta del juicio número TSLP, /JS, /60, /2021. En el proyecto que se pone a su consideración se propone revocar el dictamen de registro de planillas de mayoría relativa y lista de candidatos a regidores de representación proporcional postulada por el partido Morena, emitido por el Comité Municipal Electoral de Charcas de San Luis Potosí el 21 de marzo del año 2021. En esencia, los actores aducen que se violó su derecho fundamental a ser votados. Este tribunal determina que los agravios expresados por los actores son fundados y por consiguiente se revoca el dictamen de registro impugnado. El actor del comité se apartó de las reglas establecidas para realizar el procedimiento de registro, provocando la irregularidad que se expone. El 21 de marzo, el Comité Municipal Electoral de Charcas aprobó
Aprobó en pleno la improcedencia del registro de la planilla de mayoría relativa y lista de candidatos a regidores de representación proporcional propuestas por el partido Morena en el Ayuntamiento de Charcas, argumentando que no se cumplieron diversos requisitos tal y como se refiere en el proyecto que se pone a su consideración. Ahora bien, fue correcto que el Comité Municipal Electoral de Charcas haya requerido a Morena para que subsanara los requisitos emitidos en relación con la solicitud de registro de planillas de mayoría relativa y lista de candidatos a regidores de representación proporcional presentada por el partido Morena, pero resulta incorrecta la notificación del requerimiento en el dictamen de procedencia de registro que nos ocupa. Se señala que se requirió a Morena por conducto de su representante acreditado ante el Comité Municipal Electoral por estrados, porque no se encontró en su domicilio, para que subsanara los requisitos no atendidos en la presentación de la solicitud de registros presentada para dar cumplimiento al principio de paridad. Por ello resulta indebida la acción por estrados porque no fue realizada en términos de lo estipulado por los artículos 24 y 25 de la Ley de Justicia Electoral, toda vez que las notificaciones personales deben realizarse en el domicilio que se haya señalado para tal efecto. Y si el domicilio está cerrado, el funcionario responsable de la notificación fijará la cédula de notificación junto con la copia del auto resolución a notificar en un lugar visible del local y asentará la razón correspondiente en autos y posteriormente procederá a fijar la notificación por estrados. En todos los casos a realizar una notificación personal, se dejará en el expediente la cédula respectiva, copia del auto y la resolución correspondiente asentando la razón de la diligencia. Es de resaltar que para tener por válida la notificación personal fijada en estrados debe acreditarse que se colocó la respectiva cédula de la notificación en el domicilio señalado para tal efecto. En el asunto que nos ocupa, no se acredita que el requerimiento realizado al representante del partido Morena por la subsanación de los requisitos faltantes para la procedencia del registro se haya efectuado en los términos indicados. Así las cosas, el hecho de que el requerimiento no se hubiera notificado de manera correcta tiene como consecuencias que no se hubieran llevar a cabo las correcciones de los errores u omisiones en que hubiera incurrido el partido Morena al momento de solicitar el registro, generando una afectación en perjuicio de los hoy actores al coartarles la posibilidad de ser postulados. Por tanto, si el acto impugnado tiene como origen un requerimiento que no se encuentra pegado a derecho, carece de certeza, mismo que impacto sobre el derecho de ser votados de los actores, es claro que el dictamen controvertido resulta ilegal. Es por ello que se propone revocar para los siguientes efectos. Se revoca el dictamen de registro de planillas de mayoría relativa y lista de candidatos a regidores de representación proporcional del partido Morena emitido por el Comité Municipal Electoral de Charcas. B. Se ordena al Comité Municipal en término de 24 horas emite un nuevo requerimiento al partido Morena para que en el término de 72 horas exhiba la documentación pendiente y previo análisis de su procedencia emite el dictamen que corresponde en el término de 24 horas. Se vincula el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana al debido cumplimiento de la presente ejecutoria. Se les apercibe a los titulares del Comité Municipal Electoral de Charcas que de no dar cumplimiento a los plazos indicados se les aplicará alguna de las medidas de apremio previstas en el artículo 40 de la Ley de Justicia Electoral. Es la cuenta, magistradas, magistrado. Gracias, secretaria. Magistrado, nuestra consideración del proyecto de la cuenta, si alguien desea hacer uso de la voz. No, presidenta, gracias. Gracias. Si no será así, por favor, secretaria general de acuerdos, tome la votación correspondiente. Con su autorización, presidenta, tomo la votación respectiva. Magistrada Denise Adriana Porras Borrell. A favor. Magistrado Rigoberto Garza de Lille. A favor. Magistrada Yolanda Pedrosa Reyes. Con el proyecto. Magistrada presidenta, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretaria. Habiéndose aprobado el acuerdo, le pido a la secretaria de Estudio y cuenta de lectura de los puntos resolutivos. Con su autorización, magistradas, magistrado. Por lo anterior expuesto y fundado se resuelve. Primero, se revoca el dictamen de registro de planilla de mayoría relativa y lista de candidatos a regidores de representación proporcional por el partido Morena emitido por el Comité Municipal Electoral de Charcas, San Luis Potosí. Segundo, se ordena al Comité Municipal Electoral de Charcas, San Luis Potosí, que procede en los términos precisados en el apartado de efectos de esta sentencia. Tercero, se vincula al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí al debido cumplimiento de la presente ejecutoria. Notifíquese. Es la cuenta, magistradas, magistrados. Gracias, secretaria. Magistrado, nuestra consideración los puntos resolutivos, si alguien desea hacer alguna consideración. Con los mismos. Muchas gracias. Secretaria, entonces, por favor, proceda al engrose.
En cuarto lugar, tenemos el proyecto de acuerdo plenario de cumplimiento de sentencia, identificado con la clave TSLP, diagonal JS, diagonal 53, diagonal 2021. También está a cargo de la ponencia de una servidora y se le vuelve a ceder el uso de la voz a la licenciada Rafaela Jaramillo. Adelante, secretaria, por favor. Con su autorización, magistradas, magistrado. Doy cuenta con el acuerdo que se pone a su consideración del Pleno. Se propone tener por cumplido lo ordenado en la resolución emitida el 31 de marzo de 2021, dictada dentro del juicio TSLP, diagonal JDC, diagonal 53, diagonal 2021. El cumplimiento tiene como límite lo decidido en la propia resolución, es decir, debe contribuirse a los efectos determinados en la sentencia y en correspondencia a los efectos de la autoridad responsable hubiera realizado, orientando a acatar el fallo, de ahí que solo dará cumplir aquellos que se dispuso en la sentencia. Al respecto, en la resolución de este tribunal electoral emitida el 31 de marzo del presente año, se ordenó específicamente a la autoridad responsable resolver el medio de impugnación recausado. En ese tenor, la autoridad responsable presentó escrito ante ese tribunal electoral en el que informa el 5 de abril del presente año que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena emitió la resolución en el expediente CNHJ/SLP-699/2021 del procedimiento sancionador electoral en cumplimiento a la resolución del juicio que nos ocupa, emitida por este tribunal electoral el 31 de marzo del presente año. El referido escrito adjuntó copia certificada de la resolución emitida. Dichas constancias generan convicción a este órgano jurisdiccional respecto a los hechos aducidos, se les otorga valor probatorio al respecto a su autenticidad y contenido, debido a que no están desvirtuadas por algún otro elemento. Es la cuenta, magistradas, magistrados. Gracias, secretaria. Magistrada, nuestra consideración del proyecto de la cuenta, si alguien desea hacer uso de la voz. No, presidenta, gracias. Gracias. Por favor, secretaria, tome la votación correspondiente. Con su autorización, presidenta, tomo la votación respectiva. Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Magistrado Rigoberto Garza de Lira. Con la cuenta. Magistrada Yolanda Pedrosa Reyes. A favor. Magistrada presidenta, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias. Habiéndose aprobado dicho acuerdo, le pido a la secretaria de Estudio y Cuenta de lectura de los puntos resolutivos. Por respuesta a este acuerdo, primero, se tiene por cumplida la resolución dictada el 31 de marzo del año en curso en el juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, TSLP, diagonal JS, diagonal 53, diagonal 2021. Segundo, archívese el expediente de mérito como asunto total y definitivamente concluido. Notifíquese en términos de ley. Gracias. En nuestra consideración, los puntos resolutivos. Magistrado, si alguien desea hacer alguna consideración. Ninguna, presidenta. No, magistrada. Gracias. Por favor, proceda al ingreso, secretaria. En cuarto lugar, en quinto lugar, tenemos el proyecto de resolución del expediente con la clave TSLP, diagonal RR, diagonal 21, diagonal 2021. También está a cargo de mi ponencia, por lo que se le cede el uso de la voz a la licenciada Gladys González Flores. Por favor, secretaria. Buenas tardes. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrada, magistrado, doy cuenta con el proyecto de resolución para el recurso de revisión identificado como TSLP RR 21-2021, promovido por el Partido Revolucionario Institucional para controvertir el dictamen emitido por el Comité Municipal de Santa María del Río, por el que declaró procedente el registro de la planilla de mayoría relativa de la alianza partidaria PAN-PRD. El proyecto que se pone a su consideración propone confirmar el dictamen controvertido en razón de lo siguiente. El partido impugnante controvierte tres aspectos del dictamen. El primero de ellos relacionado con la falta de presentación del título profesional para acreditar el grado de licenciado en Derecho o abogado de la fórmula de sindicatura tanto por el propietario como el suplente de los ciudadanos postulados, porque únicamente presentaron su cédula profesional. Su agravio es infundado, en razón de que los lineamientos para el registro de candidaturas a cargos de elección popular para el proceso electoral 2020-2021, emitidos por el CEPAC, establecen en su artículo 17 que la acreditación del grado de licenciado en Derecho o abogado se satisface con cualquiera de los dos documentos, ya sea con la presentación del título o con la cédula profesional. En un segundo término, el partido recurrente se inconforma con el incumplimiento del requisito de separación del cargo 90 días antes del día de la elección del ciudadano postulado a presidente municipal, pues considera que éste no se ha separado de su cargo como regidor del Ayuntamiento de Santa María del Río, toda vez que, al momento de la interposición del medio de impugnación,
el ciudadano en referencia seguía recibiendo las dietas o emolumentos por el ejercicio del cargo. El agravio es inoperante, en razón de que, como se detalla en el proyecto, es un hecho notorio que este Tribunal Electoral resolvió el juicio ciudadano identificado como TSLP JDC 40-2021, en el que se reconoció fundada la petición de separación del cargo de regidor por tiempo determinado a Emanuel Gobea Díaz, con efectos desde el día 20 de enero de 2020. Asimismo, se expuso en el proyecto que el hecho de que el Ayuntamiento de Santa María del Río hubiese seguido depositando la nómina al ciudadano referido era una circunstancia ajena a la voluntad de este, quien había solicitado al Cabildo del citado Ayuntamiento llamar al suplente por no poder seguir recibiendo los emolumentos al no encontrarse desempeñando el cargo de regidor. Por último, el motivo de disenso concerniente a la falta del requisito de contar con una antigüedad mínima de 3 años en el ejercicio de la profesión de licenciado en Derecho o abogado, por lo que corresponde al síndico suplente, es fundado pero insuficiente para revocar el acto controvertido. Al respecto, si bien es cierto que la cédula profesional data del año en curso, lo que podría presumir que no se cumplen con los 3 años de antigüedad que establece la ley orgánica del municipio, dicha circunstancia no tiene los alcances para revocar el dictamen controvertido, porque aun y cuando el ciudadano en comento no pudiera ser registrado como candidato a síndico suplente, la planilla sigue estando conformada por más del 50% de los candidatos de mayoría relativa, lo que resulta acorde a lo dispuesto por el numeral 305 de la ley electoral. Aunado a ello, los lineamientos de registro establecen que los partidos políticos deberán postular la planilla de mayoría relativa completa. No obstante, cuando el partido político no complete las candidaturas respectivas, se permitirá el registro de la planilla incompleta. Por tanto, resultaría desproporcionado revocar el registro de la planilla, aun cuando faltara el candidato a síndico suplente, pues ante el caso hipotético que el partido postulante tuviera derecho al acceso a los cargos de mayoría relativa, podría acceder a estos y conformar un ayuntamiento completo, con el candidato postulado como síndico propietario. En razón de ello, se proponen los siguientes efectos. Por los motivos de inconformidad hechos valer por el partido recurrente, resultaron infundados e inoperantes, y fundado pero insuficiente para revocar el acto reclamado en lo concerniente a la antigüedad de 3 años en el ejercicio del cargo de licenciado en Derecho o abogado, por lo que corresponde al candidato a síndico suplente. Se confirma el dictamen emitido por el Comité Municipal de Santa María del Río de fecha 21 de marzo de 2021, por el que se declaró procedente el registro de la planilla de mayoría relativa propuesto por Cristina Ismén Gaitán Hernández en su carácter de presidenta del Comité Directivo Estatal del partido político postulante PRD de la Alianza Partidaria Integrada para los Partidos Políticos PRD-PAN para contender en el proceso electoral de elección de Ayuntamiento de Santa María del Río, San Luis Potosí, cuya jornada electoral se efectuará el domingo 6 de junio de 2021. No obstante, de conformidad con lo establecido en el inciso C del apartado 4 del estudio de fondo, se requiere al partido postulante, a efecto de que, dentro del término de 48 horas contadas a partir de la resolución, proceda a la sustitución del ciudadano Nahum Rodríguez Ábalos, postulado como síndico suplente ante el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 313, fracción tercera, y 314 de la Ley Electoral. Se vincula al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana a efecto de que dentro de los 5 días siguientes a realizarse la sustitución del candidato a que se refiere el inciso anterior, sesione y emite el dictamen de sustitución correspondiente, debiendo informarlo de entre las 24 horas siguientes a este tribunal. Es la cuenta. Gracias, secretaria. Magistrado, nuestra consideración del proyecto de la cuenta, si alguien desea hacer uso de la voz. No, magistrada. No, presidenta, gracias. Gracias. De no ser así, por favor, Secretaría General de Acuerdos, tome la votación correspondiente. Con su autorización, presidenta, toma la votación respectiva. Magistrada Belisa Diana Torres Guerrero. Con la cuenta. Magistrado Rigoberto Garza de Lira. A favor del proyecto. Magistrada Yolanda Pedrosa Reyes. A favor. Magistrada presidenta, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias. Habiendo aprobado la resolución, le pido a la secretaria de Estudio y Cuenta de lectura de los puntos resolutivos. Por lo expuesto y fundado se resuelve. Primero, los motivos de inconformidad hechos valer por el partido recurrente resultaron infundados e inoperantes, y fundado pero insuficiente para revocar el acto reclamado en lo concerniente a la antigüedad de 3 años en el ejercicio del cargo de licenciado en Derecho o abogado, por lo que corresponde al candidato a síndico suplente, de conformidad con lo expuesto en el capítulo de estudio de fondo de la presente resolución. Segundo, se confirma el dictamen emitido por el Comité Municipal Electoral de Santa María del Río, San Luis Potosí, de fecha 21 de marzo de 2021, por el que declaró procedente el registro de la planilla de mayoría relativa propuesta
por la C. Cristina Ismín Gaitán Hernández, en su carácter de presidenta del Comité Directivo Estatal del Partido Político Postulante PRD, de la alianza partidaria integrado por los partidos políticos PRD, PAN, para contender en el proceso de elección de Ayuntamiento de Santa María del Río, San Luis Potosí, cuya jornada electoral se efectuará el domingo 6 de junio de 2021. Asimismo, se vincula al partido político de la Revolución Democrática de conformidad con el apartado de efectos de la presente sentencia. Tercero, notifíquese conforme a lo indicado en el considerando sexto de la presente sentencia. Es cuanto. Gracias, secretaria. Magistrada, nuestra consideración los puntos resolutivos. Si alguien desea hacer alguna consideración. No, magistrada. Bien, gracias. Entonces, secretaria, si cuenta, por favor, proceda al envío. En sexto lugar, tenemos el proyecto de resolución del expediente con la clave TCLP/RR/40/2021. Está a cargo de la ponencia de una servidora, por lo que se le cede el uso de la voz al licenciado Vicente Ortiz Espinosa. Adelante, secretario, por favor. Buenas tardes. Con su permiso, magistradas y magistrado, doy cuenta con el proyecto de resolución del recurso de revisión identificado con el número TESLP-RR40-2021, promovido por el ciudadano Eudosio Rubio Ángeles, representante propietario del Partido Político de la Revolución Democrática, ante el Comité Municipal Electoral en Xilitla, quien se inconforma por la resolución de fecha 30 de marzo del presente año, emitida por dicho Comité Municipal, que determina el desechamiento del recurso de revocación interpuesto por el ciudadano de referencia en contra del dictamen procedente de registro de la planilla de mayoría relativa y lista de candidatos a regidores de representación proporcional postulada por el partido político Morena para contender por el Ayuntamiento de Xilitla. En el proyecto se propone desechar de plano el recurso planteado, ello en virtud de que fue presentado de forma extemporánea, ya que el término para la presentación del recurso le comenzó a contar al actor a partir del día 1 de abril para concluir el día 4 del mismo mes. Y como se podrá observar en autos, el medio de impugnación fue interpuesto el día 5 del mismo mes, motivo por el cual no se cumple con el requisito de oportunidad, actualizándose con ello la causal de improcedencia prevista por el artículo 15, fracción cuarta de la Ley de Justicia Electoral. Es cuenta, magistradas y magistrados. Gracias, secretaria. Nuestra consideración, magistrado, el proyecto de la cuenta, si alguien desea hacer uso de la voz. No, presidenta, gracias. Gracias. De no ser así, por favor, secretaria general de acuerdo, toma la votación correspondiente. Con su autorización, magistrada, tomo la votación respectiva. Magistrada Denise Adriana Porres Guerrero. Con la cuenta. Magistrado Rigoberto Garza de Lira. A favor del proyecto. Magistrada Yolanda Pedrosa Reyes. A favor. Magistrada presidenta, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad. Gracias. Una vez aprobado el proyecto, le pido por favor al secretario de lectura de los puntos resolutivos. Con su permiso, magistradas y magistrados, doy lectura con los puntos resolutivos. Este tribunal es competente para conocer y resolver el presente asunto. Segundo, se desecha de plano el recurso de revisión identificado como TESLP-RR40-2021, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 15, fracción cuarta de la Ley de Justicia Electoral, en relación con el considerando tercero de la presente resolución. Tercero, notifíquese en forma personal a la parte actora en el domicilio autorizado en actos y por oficio a la autoridad responsable con copia certificada de la presente. De igual manera, fíjese por estrados el contenido de la presente determinación. Cuarto, se hace el conocimiento de las partes que la sentencia pronunciada en el presente asunto, una vez que haya causado estado o ejecutoria, estará a disposición del público para su consulta cuando así lo solicite, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información. Lo anterior, sin perjuicio de la protección de oficio que al respecto opere a su favor. Es cuenta, magistradas y magistrados. Gracias, secretaria. Magistrado, nuestra consideración, los puntos resolutivos. Si alguien desea hacer alguna consideración. Ninguna. Gracias, muy amable. Proceda al engroso, por favor, secretaria. Secretaria general de acuerdo, se informe si existe algún asunto pendiente de desahogar en esta sesión. Magistrada presidenta, le informo que acorde a la lista de asuntos aprobada no hay asunto pendiente por desahogo. Gracias, secretaria. No existir más asuntos que tratar, se procede a levantar la presente sesión, dándose por concluida a las 13:36 del día de su inicio. Gracias a todos por su atención. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes.